vimos también análisis y diseño de puesto. Ahora vamos a completar o a complementar esta información. ¿Qué vamos a hacer? Comentar las diversas características de los puestos que motivan a los colaboradores para maximizar su contribución en la empresa. Es decir, de qué manera, ¿no? Yo voy viendo en qué medida puedo avanzar, ¿no? Y contribuir en el manejo mejor en el diseño de puestos para que la empresa mejore. Los temas, el proceso de análisis de puesto, el diseño del puesto para motivar a los empleados, técnicas de diseño de puesto, horarios de trabajo flexible, factores que intervienen en la planeación de recursos humanos, el ausentismo, la rotación de personal y cambios en los requisitos de la fuerza laboral. Vamos a ver. Este es un video que no lo vamos a ver ahorita. Listo. No, esto no lo vamos a hacer. Listo. Vamos a hablar sobre por qué la clase pasada estábamos viendo, ¿no? El tema de los diseños de puestos y queríamos ver por qué es importante, ¿no? Hablar de perfiles, o sea, no solamente contratar a una persona porque yo considero que debe de estar, o cumplir, ¿no? Con una labor específica. Yo tengo que tener claramente definido, y eso lo hemos visto ya en clase, cómo se elabora un perfil en base a competencias, por ejemplo. ¿Qué características debe de tener este puesto? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué cosa hace? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo le va a demandar? ¿Qué materiales o requisitos requiere para poder ejecutar adecuadamente su trabajo? Profesora, ahora en esta época de pandemia las cosas han cambiado con respecto a los requisitos puestos. Sí, algunas cosas han cambiado, otras cosas se han tenido que adaptar a la situación actual, ¿no? Otras cosas han cambiado radicalmente. Algunos trabajos no se pueden ejecutar por este momento porque se requiere que sea específicamente presencial. Algunos otros son virtuales y este trabajo que se realizaba en las computadoras o en los medios tecnológicos se pueden continuar haciendo. Ahora, como se ha ido evolucionando progresivamente la adaptación, ya hay algunas empresas que han ido abriendo progresivamente, han modificado el aforo de su personal en la oficina o en la fábrica donde trabajaban y las personas se están incorporando progresivamente en las actividades realizadas. Esto también ha afectado el análisis y la descripción de puestos. Eso significa, profesora, que a futuro vamos a tener que cambiar los perfiles. Va a depender de las organizaciones. Cada organización va a evaluar, ¿no? Y va a determinar qué empresas van a regresar a la presencialidad como era antes o algunas van a regresar de manera progresiva y parcial. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver, ¿no? ¿Por qué es importante elaborar perfiles de puestos? Porque permite conocer las funciones y responsabilidades, porque permite distribuir las tareas de forma adecuada y porque permite tener referencia de los desempeños. ¿Qué se vendrían a ser los desempeños? Los desempeños vienen a ser la evaluación de las personas que están desarrollando su trabajo, o sea, ¿cómo haces tu trabajo? ¿Listo? Ahora, en el proceso de análisis de puestos, ¿no? Nosotros consideramos algunos aspectos para poder identificar, por ejemplo, las fuentes de información, de dónde se obtiene, ¿no? El análisis del puesto, ¿no? Del colaborador, del mismo supervisor, es decir, yo le puedo hacer una entrevista, una encuesta, puedo hacer observación, también puede ser de la descripción del puesto, puedo describir las funciones, cuáles son sus deberes, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los datos del puesto, las tareas, los estándares, las responsabilidades, los conocimientos, ¿no? ¿Qué habilidades requiere? ¿Qué funciones va a cumplir? De reclutamiento, de selección, de evaluación del desempeño, ¿no? De capacitación y rollo. ¿Qué elementos voy a considerar yo para poder elaborarlo, ¿no? ¿Qué métodos puedo utilizar? Y todo esto, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, ¿cómo lo hago? Bueno, puede ser a través de entrevistas, puede ser a través de cuestionarios, puede ser a través de observación. ¿Cómo observación? Las personas, bueno, esto es en la época presencial, ya vamos a hablar de la época presencial. En la observación directa,
Las personas entraban a tu dependencia, a tu oficina, a la fábrica, a tu puesto de trabajo y observaban directamente el trabajo que realizas, ¿no? Entonces, observo cuánto tiempo te demoras en, por ejemplo, ejecutar una acción, si es que vas a crear un determinado tipo de producto o a entregar un informe, o sea, todo puede ser observable. Entonces se hacen procesos en donde yo puedo observar la información. ¿Listo? Cuestionarios, entrevistas, ¿no? Observación. Los cuestionarios vendrían a ser una serie de recopilación de preguntas donde la persona va a contestar y cuánto tiempo te demoras en elaborar este proceso y más o menos a qué horas ingresas, a qué horas sales, con cuántas personas, a quién le reporta, a quién te reporta, o sea, toda la información que se requiere, ¿no? Y se puede utilizar también métodos mixtos cuando se utiliza algunos cuestionarios y observaciones o entrevistas, ¿no? Entonces, las especificaciones del puesto vendrían a ser las habilidades que requiere, las exigencias físicas, el conocimiento o las competencias necesarias. ¿Listo? Entonces, el análisis de puesto por competencias, ¿no? Vendría a ser lo que estuvimos viendo la última vez, poder determinar qué es una competencia. Nosotros ya hemos visto que existe en varias literaturas que nos hablan de las competencias, incluso existen diccionarios de competencias donde están descritas, ¿no? Cada una de las habilidades o destrezas, incluso a diferentes niveles. Por ejemplo, podemos hablar de competencias gerenciales, ¿no? A nivel gerencial podemos hablar de competencias a nivel de mandos medios, ¿no? Entonces podemos, o a nivel operativo, también a nivel operativo necesitamos competencias. Entonces, ¿qué competencias son las más requeridas para el nivel operativo? ¿Cuáles son las más requeridas para el nivel de mandos medios? ¿Y cuáles son las competencias más requeridas para el nivel gerencial? O sea, todo puede estar descrito y especificado para poder identificar las habilidades y destrezas que debe tener una persona en su perfil para cumplir determinado tipo de trabajo. Entonces, en el análisis de puesto tradicional se ve que el trabajo se realiza, pero no la forma como se realiza. O sea, generalmente se sabe qué hacen el trabajo, tiene la productividad o el producto final, pero no sé cómo lo hizo, ¿no? El método de análisis por competencia se basa en la construcción de perfiles de puesto que tienen en cuenta no solo las responsabilidades y tareas de los puestos, sino también las competencias o capacidades que se necesitan para poder hacerlos y adaptarse a los nuevos puestos, ¿no? Entonces, el objetivo es identificar qué competencias claves. O sea, puedo encontrar yo 20 competencias, 30 competencias, no 40 competencias. ¿Cuántas competencias tiene este perfil? Pero de repente lo que yo necesito es identificar las competencias claves. Mira, yo necesito que este gerente tenga 5 competencias. Capacidad de trabajo en equipo, capacidad de liderazgo, comunicación efectiva, ¿no? Proactividad, ¿no? Por describir algunas. Entonces, con estas 5 competencias para mí son suficientes porque el resto las puede ir desarrollando en el camino. ¿Listo? Entonces, va a depender de cuál es el puesto y cuáles son las competencias que yo considero que sean claves, ¿no? Capacidades de comunicación, por ejemplo, tomar decisiones, habilidades para resolver conflictos. Hay personas que lejos de resolver conflictos, lo único que hacen es buscar conflictos, ¿no? Entonces, necesitamos personas que solucionen conflictos, que encuentren soluciones, no que encuentren problemas. Hay personas que tú le das una propuesta y encuentra problemas. Y yo siempre les digo, no encuentres un problema, encuentra una solución. El problema ya lo determiné, ya lo detecté, ya sé cuál es el problema. Pero lo que yo necesito es la solución o al menos una alternativa de solución. ¿Listo? Entonces, el diseño de puesto me va a permitir a mí, ¿no es cierto?, a través de diversos procesos poder identificar o diseñarlo, ¿no? El objetivo de la empresa, ¿no? Para el puesto incluyen las tareas, los deberes, las responsabilidades, ¿no? ¿Qué consideraciones ergonómicas? Esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? ¿Qué tipo de sillas, por ejemplo, qué tipo de lugar o qué tipo de luz debe tener un trabajador para poder ejecutar bien su trabajo? El proceso eficiente de producción y mejora del método de trabajo, ¿no? O los problemas del tema del comportamiento, ¿no? Y las habilidades que debe tener. Diseño de puesto para motivar. Listo, cuando yo hago diseño de puesto, yo lo que quiero hacer es que las personas se motiven, ¿no? Porque cuando o sea, generalmente si yo te pido, por favor, hazme un servicio, cuando estamos en el aula, por ejemplo, ¿no? Y te digo, ¿podrías, por favor, Carmencita, cerrar la puerta que hace frío, ¿no? O apagar en el salón, ¿no? ¿Puedes apagarte, por favor, el ventilador? Está demasiado helado, ¿no? Estoy media resfriadita. Entonces, eso es una cosa que yo te puedo pedir. De repente tú, ya, profesora, no se preocupe, te paras y lo haces, ¿no? Luego sí, ¿sabes qué? Carmen, párate y anda, cierra la puerta. De esa forma no se piden las cosas, profesora. Claro que no, ¿no es cierto? Probablemente la persona lo haga,
¿Listo? Cuando estamos en el trabajo, muchas veces la gente te dice, haces esto, haces aquello, haces lo otro, ¿no? La forma como nosotros nos comunicamos, la forma como se piden, hace que el individuo tenga mayor propensión a hacer las cosas bien o no querer hacerlas. Entonces, la forma como se trabaja y la forma como se comunican los jefes con los empleados va a permitir que ellos trabajen de manera adecuada o inadecuada, o se motiven o no se motiven, ¿no? Por eso acá nosotros podemos desarrollar una serie de elementos y vemos, por ejemplo, la variedad de habilidades, ¿no? Grado en el que el puesto abarca una serie de actividades diferentes. A veces existen puestos que tienen que tener una serie de competencias, habilidades y destrezas, ¿no? Identidad de tareas, grado en el que el puesto requiere la determinación de una tarea, es decir, yo tengo un puesto de trabajo en el que la persona tiene que terminar con un producto necesariamente, ¿no? En esta empresa se hacen vasos, por lo tanto, yo necesito ver los vasos, la cantidad de vasos, la cantidad de cajas y de vasos terminadas, ¿no? O la cantidad de expedientes trabajados, o la cantidad de elaborados, o la cantidad de reportes de análisis descriptivos de la productividad, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo con el tema de productividad o mejoras en la rentabilidad, ¿no? Yo necesito ver los reportes que me dicen cuánto de rentabilidad estamos ahorrando en este último semestre. Entonces, eso va a permitir que yo visualice el resultado del trabajo, ¿no? Importancia de las tareas, grado en que el puesto tiene un efecto en la vida o en el trabajo de las personas, ya sea este trabajo que yo realizo me hace sentir muy bien porque yo siento que estoy colaborando de alguna manera con la familia, con el trabajo, ¿no? Autonomía. Esto es sumamente importante, ¿no? Grado en que el puesto es proporciona libertad e independencia. Las personas cuando programan el trabajo realizan procedimientos necesarios. La gran mayoría de las personas tienen sed de autonomía. Yo necesito ser autónomo. ¿Recuerdan hace un rato cuando le decía, Carmencita, por favor, ¿podrías hacer tal cosa? O Carmen, haz tal cosa, ¿no? Entonces, la autonomía implica de que yo voy a tomar las decisiones, en qué momento tomo las decisiones para ejecutar tal o cual acción. Ah, muchas veces en los trabajos no se genera la autonomía y la autonomía genera motivación. O sea, las personas necesitan ser autónomas, no que se les esté permanentemente monitoreando. Ah, profesora, entonces autónomamente nosotros no vamos a presentar el trabajo. No, eso no es autonomía. En este caso, nosotros hacemos clase, ¿no? Y tenemos que hacer un monitoreo de su desempeño. Si no hacemos el monitoreo y no evaluamos, no sabemos si están avanzando o no. Por eso es que se requiere y se necesita ser relativamente eh, directivo con la ejecución de actividades académicas, pero cuando trabajamos dentro de un entorno laboral con la productividad, ahí sí podemos darle cierta autonomía dependiendo del cargo, ¿no? Y dependiendo del perfil de la persona que esté a cargo también. Y la retroalimentación es el grado en que la realización de las tareas da como resultado que se le brinda a la persona información. Es decir, estás haciendo muy bien tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a ir, yo voy a ir, están hoy, mañana, voy a ponerles en su Blackboard, ¿no? Muy bien, estás haciendo este trabajo. Sí, un ratito, Armando, para cerrar esta parte. Profesora, yo estoy haciendo muy bien el trabajo, he subido perfecto. Entonces, esta semana, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a poner ¿sabe qué? En esa parte mejora el proceso del perfil. No, mejora aquí. Entonces, esa retroalimentación te va a permitir a ti decir, ah, ya, estoy haciendo bien esto, pero me falta el otro. Ahora, yo puedo dar una retroalimentación y decirte, estás haciendo las cosas muy mal. Estoy retroalimentando, pero de manera inadecuada. ¿Listo? Entonces yo te puedo decir, oye, qué bien que estás haciendo este análisis, este perfil. ¿Qué cosas más podrías agregarle? Ah, profesora, yo le podría agregar esto, le podría agregar aquello, le podría. Entonces te motivo a que tú puedas producir. Ahora, definitivamente cuando el personal no cumple, ¿no? Cuando tenemos personal, pues hay que estar monitoreando, porque depende del perfil, qué tipo de trabajo es. O sea, cuando hablamos de autonomía, hablamos de perfil, digamos, de personas que tú no tienes pues que estar, un ratito, perdón, que tú no tienes que estar supervisando permanentemente si están haciendo o no las actividades, no. La autonomía le das a un trabajador que tiene determinado tipo de perfil y características porque sabes que está dentro de sus características, por ejemplo, la responsabilidad, ¿no? Pero si tú tienes un personal, primero que tienes que asegurarte de que el personal que trabaje sea el mejor perfil que tú puedas encontrar en el mercado, porque si tienes personal, tienes que estar correteándolos, verificándolos, ¿no? Entonces es un trabajo que no está avanzando.
¿no? Entonces, definitivamente para darle seguimiento al trabajo tienes que supervisar, monitorear, pero va a depender mucho del perfil con el trabajo que estés trabajando, de las personas con las que estés trabajando. Técnica de diseño de puesto. Ampliación del trabajo, rotación de puestos, enriquecimiento de puesto, empowerment y modelamiento del empleo. Vamos a ver estos diseños, técnica de diseño de puestos. Listo, por ejemplo, horario de trabajo flexibles. Podemos encontrar personas que trabajan, por ejemplo, a distancia, como lo que estamos viendo ahora, ¿no? El uso de una computadora personal, red de trabajo y tecnología de información. Listo, ahora, este trabajo a distancia, que está al final, es el que se está usando más actualmente. Antes, por ejemplo, nosotros teníamos una jornada laboral que llegábamos a la organización, ¿no? Y teníamos un horario específico de trabajo, ¿no? Entonces era el horario específico. Ahora, ese horario puede ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde, dependiendo del tipo de trabajo, pero muchas empresas, tú tenías hora de ingreso, pero no tenías hora de salida. Y a eso le vemos más el tema de trabajo flexible, es decir, la persona puede decir a qué hora entra y a qué hora sale, pero cumple, ¿no es cierto? Porque sabe que tengo que cumplir 5 horas diarias y yo sé si vengo a las 9, a las 10, a las 11, pero yo cumplo con mi trabajo, ¿no? O sea, no necesariamente me tienen que supervisar porque saben que yo voy a hacer mi trabajo. So, el perfil que yo tengo después es que yo trabaje de manera eficiente o eficaz en esta área, ¿no? Semana de trabajo reducida, reduce la cantidad de horas a la semana, ¿no? Claro, por ejemplo, no trabajo, tengo los viernes libres, ¿no? Como era antes los viernes libres, pero trabajaba un poquito más entre semanas, ¿no? O sea, los lunes salía más tarde a las 8, los martes a las 9, los miércoles a las 11, ¿no? Pero el día viernes lo tengo libre totalmente. O sea, eso va a depender mucho del tipo de trabajo. Bueno, ahora se han modificado algunas cosas, pero esto cómo funcionaba anteriormente, ¿no? Puesto compartido, acuerdo mediante el cual dos colaboradores de medio tiempo ocupan el puesto, ¿no? O sea, yo trabajo de 8 a 2 de la tarde y tú de 2 de la tarde a 8 de la noche. Entonces tenemos el mismo puesto, ¿no? Pero los horarios son mañana y tarde. Entonces eso también se da. Trabajo a distancia, que es lo que ya hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces también existe trabajo para equipos interfuncionales, ¿no? Grupos compuestos por una combinación de especialistas. Por ejemplo, yo soy especialista en marketing, tú ves lo que es el tema de productividad, de ventas, tú ves la parte de ingeniería, ¿no? Entonces forma para resolver problemas. Equipos de proyectos se generan para, como lo dice su nombre, ¿no? Desarrollar o generar un proyecto, ¿no? Y para poder contribuir para la elaboración del mismo. Equipo de mejora, entonces no solamente tengo el proyecto, sino que ahora tenemos un equipo de mejora de procesos en donde vamos a coger el proceso y lo vamos a solucionar, lo vamos a absorber, ¿no? También tenemos el equipo virtual, ¿no? Un equipo que uno está en España, el otro está en Chile, el otro está en Ecuador, pero definitivamente nos juntamos para poder trabajar adecuadamente en el horario que corresponde. Equipo autodirigido, también acá aquellos llamados equipos de alto desempeño. No necesitan un líder, cada uno tiene su habilidad, se juntan acorde a los acuerdos tomados y cada uno cumple, ¿no? Sin necesidad de que alguien esté supervisando. Estos equipos son muy interesantes porque son equipos que tienen alta productividad, ¿no? Son altamente productivos. Factores que van a intervenir, ¿no? En los planes de recursos humanos. A veces sucede que existe ausentismo. Actualmente, el tema del ausentismo y la rotación, ¿no es cierto? Esto eh, está variando mucho por la situación de pandemia que venimos viviendo. Ahora tenemos que adaptarnos a una situación, pero antes se medía mucho el que la gente vaya a trabajar y esté en su puesto de trabajo a la hora determinada, ¿no es cierto? Entonces, esto del ausentismo lo vamos a evaluar. La rotación también, ¿no? Un puesto, eso lo conversamos en la clase pasada. Alta rotación. ¿Por qué hay alta rotación? ¿Por qué? Porque este puesto de trabajo probablemente o se paga muy poco, ¿no? No se ha hecho un adecuado análisis de puesto, o tiene demasiadas funciones, ¿no? O simplemente es un puesto de trabajo que tiene alta rotación por sus características, por ejemplo, los que hacen telemarketing, ¿no? Entonces están un tiempo, están un año, año y medio, aprenden y se van porque no hay más que aprender. Entonces, por esa misma razón, ¿no? Es bastante estático el puesto de trabajo y rutino. Entonces, las personas rápidamente se aburren, aprenden todo lo que tienen que aprender, desarrollan el trabajo y luego se van. Entonces, alta rotación, ¿no? Y cambio de perfil de los puestos. Esto lo vamos a ver en un minuto. Ahorita lo vemos. Antes de hacer esto, vamos a pasar a asistencia, por favor, porque si no se me pasa. Les voy a pedir que levanten su manito o que escriban. ¿Listo? Si hay alguna persona pendiente, me avisa, por favor, Lucía. ¿Me escuchan bien? ¿No hay interferencias de audio? Perfecto. Listo. Voy a llamarlos entonces.
Estamos 15. Gracias. Listo. Entonces, Henry Aguilar. Perfecto, Henry. Paulina. Paulina Aguilar. Gracias, Paulina. Peter Bushbeck. Peter Bushbeck. Peter Bushbeck no estuvo presente en la clase pasada tampoco. Si estás presente, por favor, escribe por, 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 por texto para poder saber que estás aquí, Peter. Voy a leer ya. Peter, ¿estás presente? Necesito leer si estás, por favor. ¿Alguien tiene contacto con Peter? Porque luego me manda diciéndome que estuvo presente, pero que no podía escribir o nada. No sé si tiene problemas de conexión. Bueno. Andrea Cabello. Andrea. Andrea tampoco estuvo presente en la clase pasada. Alex Castro. Alexandra. Levanta tu manito o escribe, por favor. Levanta la mano en Alexandra. Perfecto. Alexandra Castro. Leonardo Chan. Leonardo. Gracias, Leonardo. Andrew. Andrew